Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: «Si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna». Jesús le contestó: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto, y desde allí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo, y le dijo: «Te daré todo esto si te postras y me adoras». Pero Jesús le replicó: «Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y solo a Él servirás». Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles para servirle. El Evangelio que hemos leído es el de San Mateo, que fue escrito para demostrar a los judíos que ya no había que esperar al Mesías, que todas las profecías y promesas divinas se habían cumplido en Jesús. Jesús había sido presentado desde el inicio como miembro de la descendencia de David y de Abraham, miembro del pueblo y por lo tanto, siendo descendiente de David, heredero del trono. Se nos dijo que fue engendrado por el Espíritu Santo, y eso se le comunicó a José, hijo de David, para hacerle saber que él debía fungir como padre custodio, dándole legalmente el nombre. Después, cuando Jesús había hecho un largo viaje desde Galilea, proviniendo de Nazaret hasta la región de Jericó, en la parte sur, donde empieza el desierto de Judea, al ser bautizado el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, y una voz del cielo proclamó: «Este es mi Hijo en quien me complazco». Inmediatamente después el Espíritu impulsó a Jesús al desierto. Estaba en las afueras y lo introdujo al desierto. La finalidad era para que fuera tentado por el demonio. Tentar significa probar, verificar la calidad de algo, pero también intentar hacer caer a alguien. Pasó en el desierto 40 días y 40 noches, al mismo tiempo que Moisés, y simboliza también un número perfecto. 40 años pasó en el desierto el pueblo de Dios. Jesús había estado sin comer y sin beber, lo mismo que sucedió con Moisés, y esto lo coloca como el nuevo Moisés. Pero al estar en el desierto también siendo tentado, repite de algún modo la historia del pueblo en el Éxodo. Cuando finalmente tuvo hambre, el tentador, que es un espíritu y sabe lo que nos pasa, se acercó para proponerle algo y le dice: «Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Esto es lo que dice estrictamente el griego, no dice manda. Le está sugiriendo que se comporte como hijo de Dios, que actúe como Dios al crear. Dios dijo y se hizo: «Hágase la luz», y la luz se hizo. Tú di a las piedras que se conviertan en panes y se convertirán en panes. Pero Jesús le respondió: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios». Jesús, que tiene poder para muchas cosas, va después a multiplicar los panes para la gente, no usa su poder para su beneficio y mucho menos para apartarse del plan divino
que el Padre tiene sobre él. El diablo entonces, ahora se le da otro nombre al tentador. Diablo es el que se pone en medio y dispersa, empuja. Lleva a Jesús a la ciudad santa, no sabemos de qué manera, la ciudad santa es la ciudad de Jerusalén, y lo pone en la parte más alta del templo, en el alero del templo, que se encuentra a una altura de 180 metros, y a la parte oriental se ve el Valle del Cedrón. Y le dice, si eres el Hijo de Dios, échate para abajo. Había una tradición de que cuando viniera el Mesías, se manifestaría allí en la parte más alta del templo. Esto no es bíblico, pero sí es de los tiempos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y le dice la motivación, el diablo, que es astuto, me ha respondido con la palabra de Dios, que no solo de pan vive el hombre. La palabra de Dios dice, va a mandar a sus ángeles para que te cuiden, para que te tomen en sus manos y no tropiece tu pie en piedra alguna. Y por lo tanto, la palabra de Dios dice que Dios va a tener cuidado de ti. Arrójate al precipicio, que los ángeles vendrán a cuidarte. Tenemos que ver que este es el Salmo 91 y que el diablo, que es el padre de las sectas que alteran la palabra de Dios, ha quitado una frase, una parte de la frase, que te cuiden en todos tus caminos, en todo aquello que Dios te ha asignado. El diablo quiere que Jesús, movido por la palabra de Dios, alterada, mutilada, le obedezca a su sugerencia, a su propuesta tentadora. Pero Jesús le responde, no tentarás al Señor tu Dios, así está escrito. Con eso Jesús por una parte le dice, si yo hago esto, estoy tentando a Dios, pero tú también estás tentando a Dios al tentarme a mí. Es el segundo significado que puede tener esta expresión, respondiéndole Jesús al diablo. Y entonces el diablo lleva a Jesús a un monte muy alto, y en ese monte alto le hace ver la grandeza de todos los reinos del mundo, o la gloria de todos los reinos del mundo, porque el Mesías tenía que venir a reinar sobre el mundo. Y le dice, yo te daré todo esto si tú te postras y me adoras. La respuesta de Jesús fue, retírate, Satanás. Ahora sabemos que el tentador es el diablo y es Satanás. Satanás significa el adversario, especialmente en un momento de juicio en un tribunal. Porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. La respuesta de Jesús es directa. El diablo quiere que Jesús se comporte como su adorador a cambio de que le entregue los reinos del mundo. Basta que se arrodille adorándolo. Y la respuesta de Jesús dice que al único que hay que adorar es a Dios. El Dios que es Dios también del diablo, al que debe reconocer. Y solamente a él debe servirle. Y servirle significa también rendirle adoración. Y entonces el diablo es derrotado por tercera vez por Jesús. Jesús ha superado las tentaciones y las 3 veces le ha respondido con la palabra de Dios. Y entonces el diablo tiene que entender que además de estar tentando a Jesús en calidad de Hijo de Dios, también está proponiéndole que lo adore. El diablo no sabe realmente quién es Jesús, él quiere descubrir de quién se trata, pero no logra ni apartar a Jesús del plan de Dios, ni hacer que Jesús se comporte conforme a sus proyectos o sugerencias para apartarlo de Dios. Y en este momento es cuando se puede descubrir verdaderamente quién es Jesús. Y el diablo tiene que obedecer a Jesús, se va, y en ese momento se acercan los ángeles para servirle, para adorarle. Cuando Jesús hace la voluntad del Padre, se vuelve a la etapa de la creación y se vuelve al ambiente del cielo y del paraíso. Los ángeles buenos aparecen y el ángel malo se va. Y esto es importante entenderlo, porque hay quien dice que no existen los ángeles, que no existen los espíritus, que no existen los demonios. Y aquí tenemos al ángel malvado principal, que es el tentador, y Jesús lo llama también Satanás, y el evangelista lo llama diablo.
Y esto solamente lo experimentó Jesús y él debe haberlo platicado a sus discípulos, por eso está escrito aquí. Y nos habla también de que los ángeles vinieron al final. Lo que le dio como respuesta al final Jesús a Satanás fue: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a él solo servirás. Y los ángeles buenos vinieron a servirle a Jesús, reconociéndolo como Dios al que se debe adorar. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.